En Banff, la naturaleza domina con una quietud inquietante, envolviéndome en una calma que esconde oscuros secretos. A veces, en las noches más silenciosas, siento que algo observa desde las sombras, susurrando misterios que no puedo ignorar. Aquí comienza mi historia, donde la serenidad superficial oculta terrores que desafían toda lógica. Mi nombre es Camille Dubois. Hace más de 15 años, dejé atrás la bulliciosa ciudad de Barcelona y emigré a Canadá en busca de paz y conexión con la naturaleza. Quería escapar de las sombras de mi pasado y encontrar un lugar donde pudiera respirar sin el peso del recuerdo de la muerte de mi madre, quien había estado muy enferma. Me establecí en Banff, un estado que me ofrecía el equilibrio perfecto entre la serenidad rural y las oportunidades urbanas. En Alberta encontré un pequeño grupo de amigos que compartían mi amor por la naturaleza y la tranquilidad. Henry y Elise, una pareja de recién casados que se convirtieron rápidamente en mis compañeros de aventuras. Henry, con su carácter tranquilo y su amor por la historia, siempre tenía una anécdota interesante que contar. Elise, en cambio, era pura energía y vitalidad, una joven que vivía cada día con una intensidad contagiosa. Juntos explorábamos los paisajes bucólicos de Maryland, disfrutando de paseos a caballo que nos permitían desconectar del mundo. Era un día como cualquier. Juntos explorábamos los paisajes bucólicos de Banff, disfrutando de paseos a caballo que nos permitían desconectar del mundo. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba con una calidez que acariciaba la piel y el aire fresco del bosque llenaba nuestros pulmones de vida. Cabalgábamos por un sendero conocido en los bosques de Alberta, sumidos en una conversación ligera y risueña. Los caballos, entrenados y confiables, trotaban a un ritmo constante que nos permitía relajarnos y disfrutar del entorno. Sin embargo, la tranquilidad de nuestro paseo se vio abruptamente interrumpida. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, comenzamos a notar algo extraño. Al principio, solo era una sensación, una ligera inquietud que se instaló en mi pecho sin razón aparente. Miré a Henry y a Elise y pude ver que ellos también lo sentían. Decidimos bajar de nuestros caballos, amarrarlos a un árbol y caminar un poco. De repente, el sendero se volvió más oscuro, como si el sol hubiera decidido esconderse detrás de un velo invisible. Fue entonces cuando los vimos. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Delante de nosotros, en medio del sendero, había unos pequeños seres vestidos con trajes metálicos plateados sin costuras. Parecían sacados de una película de ciencia ficción. Sus cuerpos brillaban con un resplandor antinatural que desafiaba toda lógica. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Elise, su voz temblando ligeramente. Henry no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en los seres, su rostro palidecido por la incredulidad y el miedo. Yo tampoco podía apartar la vista. Los seres no se movían, pero su mera presencia era suficiente para llenar el aire de una tensión palpable. Parecían estar estudiándonos. Sus ojos negros y sin emoción se clavaban en los nuestros con una intensidad escalofriante. Debe ser una broma de Halloween, intenté racionalizar, aunque sabía que estábamos en pleno verano. Pero cuando los seres comenzaron a levitar, cualquier intento de lógica se desmoronó. ¡Corran! Fue lo único que alcancé a decir, aunque Elise ya estaba en movimiento, corriendo en dirección a los caballos. Henry, en cambio, permanecía congelado. Era como si su cuerpo hubiese decidido no obedecer las órdenes de su cerebro, dejándolo completamente vulnerable ante la amenaza. Vi cómo uno de los seres levantaba una especie de arma que emitía un brillo frío y metálico.
Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una luz cegadora salió del arma y golpeó a Henry en pleno pecho. La luz se extendió por todo su cuerpo y en cuestión de segundos mi amigo comenzó a arder. Su grito de agonía se clavó en mi alma mientras lo veía desintegrarse, su cuerpo reduciéndose a cenizas ante mis ojos. El horror de esa imagen era indescriptible. Jamás había sentido un miedo tan puro y devastador. «No, no, no», grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi instinto de supervivencia me empujó a girar e intentar huir, pero antes de que pudiera dar un solo paso, otro de los seres lanzó una esfera plateada tras Elise. La esfera flotó con una precisión aterradora, persiguiendo a mi amiga hasta que finalmente la alcanzó. Era una bomba. La explosión fue ensordecedora y el cuerpo de Elise se desintegró en una lluvia de restos sanguinolentos que cubrieron el terreno. El shock me dejó paralizada por un instante. La brutalidad de lo que acababa de presenciar me hizo dudar de la realidad misma, pero no podía quedarme allí. Con el corazón desbocado, intenté escapar, pero una fuerza invisible me rodeó. Sentí una presión alrededor de mi cuerpo, como si unas manos invisibles me estuvieran agarrando. Por más que luché, no pude liberarme. Fui levantada del suelo y mi visión se nubló mientras era arrastrada hacia los seres. En mi desesperación, alcancé a ver una nave espacial que se materializó por unos instantes en medio del bosque. Su diseño era completamente alienígena, con luces y formas que desafiaban toda lógica humana. Antes de que pudiera gritar, sentí una fuerte sensación de somnolencia invadiendo mi mente. Mis párpados se volvieron pesados y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en una oscuridad profunda y abrumadora. La última imagen que tuve antes de sucumbir al sueño fue la de los ojos negros e inhumanos de los seres, observándome con una frialdad que helaba el alma. El despertar fue lento y doloroso. Mi mente emergía de una oscuridad densa y opresiva, y lo primero que sentí fue una abrumadora confusión. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi visión. Todo a mi alrededor era extraño, ajeno, impregnado de una frialdad metálica que me hizo estremecer. Me di cuenta de que estaba en una especie de hospital, pero nada era familiar. Las paredes eran lisas y curvadas, hechas de un material que no pude identificar. Un resplandor suave emanaba del techo, iluminando la sala con una luz antinatural. El aire olía a desinfectante y algo más, algo químico y desagradable que no podía identificar. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba completamente inmovilizada, atrapada en una especie de camilla metálica con correas invisibles que sujetaban cada parte de mi cuerpo. Pude verlos claramente por primera vez. Los extraterrestres no eran como nada que hubiera imaginado. Sus cuerpos eran delgados y alargados, con piel de un color gris pálido que parecía casi translúcida. No tenían rasgos faciales definidos, solo unos ojos negros y enormes que observaban todo con una inquietante calma. Dos de ellos destacaban entre los demás. Uno llevaba un traje blanco beige, ajustado y sin costuras visibles, lo que le daba un aire de autoridad y distinción. El otro era aún más perturbador. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, de la que salían varios tubos que se retorcían como serpientes vivas. El del traje beige se acercó primero, observándome con esos ojos insondables. No podía hablar, pero de alguna manera supe que estaba comunicándose con el otro. Sentí una corriente de miedo recorrer mi cuerpo, cuando el de la máscara grotesca se aproximó con un dispositivo extraño en sus manos.
Era una especie de casco lleno de agujas diminutas, cada una brillando con una luz siniestra. Traté de gritar, de moverme, pero fue inútil. Las agujas perforaron mi cráneo con una precisión quirúrgica y el dolor fue inmediato y abrumador. Sentí como si mi cerebro estuviera siendo atravesado por miles de punzadas ardientes. Mi visión se volvió borrosa y estuve al borde de desmayarme. El casco comenzó a emitir una serie de vibraciones y sonidos agudos, y entonces llegó lo peor, una descarga eléctrica que hizo que todo mi cuerpo convulsionara de forma incontrolable. El dolor era insoportable, una agonía que me arrancó lágrimas y gritos que quedaron atrapados en mi garganta. Podía sentir cómo mis pensamientos eran arrastrados, arrancados de mi mente como hojas en una tormenta. Entré en un estado de trance, mi conciencia flotando en un mar de caos y tormento. En ese estado, pude sentir a los extraterrestres dentro de mi mente. Era como si sus frías manos recorrieran cada uno de mis recuerdos, explorando mis pensamientos más profundos y oscuros. Intenté resistir, pero era inútil. Las imágenes pasaban frente a mis ojos, desde momentos felices hasta los más dolorosos, todo expuesto ante esas entidades alienígenas. Las primeras imágenes que surgieron fueron fragmentos de mi infancia en París, momentos felices junto a mi familia, paseos por los campos elíseos, risas y juegos en los parques. Pero esos recuerdos pronto se tornaron oscuros. Vi las discusiones de mis padres, la enfermedad de mi madre, su muerte y el vacío que dejó en mi vida. Los extraterrestres parecían interesados en todo, como si cada detalle fuera crucial para sus propósitos. De repente, las imágenes se volvieron más violentas. Vi escenas de guerras y conflictos que jamás había experimentado personalmente, pero que estaban grabadas en la memoria colectiva de la humanidad. La guerra de Argelia, con sus atrocidades y sufrimientos, las campañas de Napoleón Bonaparte, llenas de sangre y ambición desmedida. Cada imagen era una puñalada en mi mente, una revelación del lado más oscuro de nuestra especie. ¿Por qué me están mostrando esto?, pensé, aunque sabía que no obtendría respuesta. Sentía que estos seres querían que comprendiera algo profundo y aterrador sobre mi propia naturaleza y la de mi especie. Entonces, las imágenes cambiaron nuevamente. Ahora veía visiones del futuro, un futuro alternativo de paz y prosperidad, ciudades limpias y brillantes, libres de guerra y conflicto. Personas viviendo en armonía, dedicadas al progreso y la comprensión mutua. En medio de este panorama utópico, vi a un niño. No era un niño común. Sus ojos tenían un brillo extraño y su piel era ligeramente distinta, una mezcla perfecta de rasgos humanos y alienígenas. «Él será tu hijo», escuché una voz en mi mente, fría y sin emoción. «Gobernará muchas tierras y traerá paz a vuestro mundo». La revelación me llenó de un terror nuevo y profundo. La idea de ser madre de un híbrido, un ser mitad humano y mitad extraterrestre, era más de lo que podía soportar. Sentía que mi voluntad se desmoronaba bajo el peso de esa visión y una desesperación abrumadora se apoderó de mí. Intenté resistir, alejarme de esas imágenes, pero era inútil. Los extraterrestres estaban en control total de mi mente y mis recuerdos. Me mostraron más visiones del futuro, donde la humanidad había sido transformada, guiada por estos híbridos hacia un nuevo amanecer. Pero cada imagen de paz estaba teñida de una sombra, una sensación de manipulación y control que no podía ignorar. La última imagen que vi antes de que el trance se rompiera fue la de mi propio rostro, pálido y exhausto, reflejado en los ojos negros y sin alma de uno de los extraterrestres.
Sentí que mi mente regresaba lentamente a mi cuerpo, el dolor y la confusión disminuyendo gradualmente. Pero el terror y la incertidumbre permanecieron, clavados en mi alma como una herida abierta. Despertar después de la invasión mental fue como emerger de un océano oscuro y turbulento. Cada músculo de mi cuerpo dolía, y mi mente estaba en un estado de confusión total. Apenas había comenzado a recuperar algo de coherencia cuando los extraterrestres volvieron a acercarse, sus frías y calculadoras miradas fijas en mí. No hubo tiempo para recuperarme ni para procesar lo que acababa de vivir. La siguiente etapa de su horrible plan ya estaba en marcha. La habitación en la que me encontraba comenzó a cambiar. Las paredes metálicas se abrieron, revelando una sala mucho más grande, llena de equipos que no podía entender. En el centro de la sala había una estructura que parecía una cápsula de cristal rodeada de máquinas con luces parpadeantes y sonidos mecánicos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba moverme, pero seguía inmovilizada, incapaz de hacer nada más que observar. Uno de los extraterrestres, el que llevaba el traje blanco beige, se acercó a mí. Aunque no emitió ningún sonido, una voz clara y fría resonó en mi mente. Has sido seleccionada para participar en nuestro programa de hibridación. Tu papel es crucial para el futuro de nuestra especie y la tuya. La desesperación se apoderó de mí. Sabía lo que eso significaba, pero la magnitud de lo que me estaban diciendo era demasiado para procesar. Mi cuerpo temblaba mientras intentaba asimilar la realidad de mi situación. No era solo una víctima, era un peón en un plan mucho más grande y aterrador. ¿Por qué yo? Pensé, aunque sabía que no recibiría respuesta. Como si hubieran escuchado mis pensamientos, los extraterrestres comenzaron a proyectar imágenes en una pantalla frente a mí. Las imágenes mostraban su plan en detalle. Un virus desarrollado en un planeta lejano, un agente biológico tan letal que acabaría con la humanidad en menos de un año. Las imágenes eran claras y precisas, mostrando cómo el virus se propagaba rápidamente, devastando poblaciones enteras sin dejar supervivientes. Los rostros de las personas, contorsionados por el dolor y la agonía, me perseguirían para siempre. Este virus, continuó la voz en mi mente, es necesario para preparar el camino para la nueva era. Tu hijo híbrido será el líder de esta nueva humanidad, guiándola hacia un futuro de paz y prosperidad bajo nuestro control. Las imágenes cambiaron nuevamente, mostrando visiones del apocalipsis, grandes ciudades en ruinas, sus calles vacías y llenas de escombros. Políticos y líderes mundiales caían, sus cuerpos desfigurados por la enfermedad alienígena. Vi el Vaticano ardiendo, el Pentágono reducido a cenizas y las instituciones que una vez gobernaron el mundo colapsando ante la furia imparable del virus. Era un futuro sin esperanza, un mundo donde la humanidad había sido erradicada y sustituida por algo completamente diferente. Sentí náuseas y un profundo terror al ver cómo nuestro mundo se desmoronaba. Las imágenes de niños llorando, de familias destrozadas, de caos y desesperación eran demasiado reales. Cada visión era una apuñalada en mi alma, una confirmación de que estos seres no solo eran capaces de la destrucción total, sino que la veían como un paso necesario para su plan. Tu participación es esencial, insistió la voz. Acepta tu destino y permite que el futuro se desarrolle según nuestros designios. No había forma de escapar de la realidad que me imponían. Estaba atrapada en su programa de hibridación, destinada a ser una incubadora para sus horribles experimentos. El dolor se había convertido en una constante en mi vida.
Apenas había tiempo para recuperarme de un procedimiento cuando los extraterrestres comenzaban otro. Cada día era una nueva tortura, una nueva forma de deshumanizarme y someterme a sus experimentos. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones y cicatrices de innumerables inyecciones, y mi mente estaba al borde del colapso. El primer procedimiento que recuerdo con claridad fue una serie de inyecciones. Las agujas eran largas y gruesas, y el líquido que inyectaban en mis venas ardía como fuego líquido. Sentía como cada célula de mi cuerpo reaccionaba violentamente al compuesto, provocando espasmos incontrolables y un dolor que me hacía gritar hasta quedarme sin voz. Los extraterrestres observaban impasibles, registrando cada reacción, cada espasmo, como si estuvieran llevando a cabo un experimento científico meticuloso. El dolor es necesario, resonaba la voz en mi mente. Tu cuerpo debe adaptarse para el propósito que le hemos asignado. Después de varias semanas de inyecciones y procedimientos dolorosos, comencé a notar cambios en mi cuerpo. Sentía una presión constante en mi abdomen, una hinchazón que no podía ignorar. Fue durante uno de los pocos momentos de soledad que tuve, cuando los extraterrestres se retiraron brevemente, que finalmente comprendí la magnitud de lo que me habían hecho. Mi vientre estaba hinchado, más de lo que debería estar. Pude sentir algo moviéndose dentro de mí, una vida que no debería existir. El terror que sentí al darme cuenta de que estaba embarazada fue indescriptible. No era un embarazo normal. Sabía que llevaba dentro de mí una creación híbrida, un monstruo diseñado por esos seres despiadados. «No, no, por favor», grité, aunque sabía que nadie me escucharía ni respondería a mis súplicas. El miedo y la desesperación me envolvieron como un manto pesado, haciéndome sentir completamente impotente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no había consuelo, no había esperanza de escapar de este destino impuesto. Cada día que pasaba, mi vientre crecía más, y con él, mi terror. Sentía los movimientos del ser dentro de mí, y cada patada, cada giro, era un recordatorio de mi situación desesperada. Los extraterrestres continuaban sus procedimientos, monitoreando mi embarazo con un interés frío y calculador. No había compasión en sus ojos negros, solo una determinación inquebrantable de cumplir su plan. Durante este tiempo, las visiones de destrucción y caos global continuaron atormentándome. Los extraterrestres proyectaban imágenes en mi mente, mostrándome el apocalipsis que se avecinaba. Veía cómo las grandes ciudades del mundo caían una tras otra, consumidas por el virus letal que habían creado. Los gobiernos colapsaban, la infraestructura se desmoronaba, y la humanidad luchaba en vano por sobrevivir ante la enfermedad que devoraba sus cuerpos. Las escenas eran espeluznantes, hombres, mujeres y niños sucumbiendo a la enfermedad, sus cuerpos retorciéndose en agonía mientras la vida se les escapaba. El pánico se extendía por las calles y los últimos vestigios de orden se desmoronaban bajo el peso del caos y la desesperación. Recuerdo mi despertar en la sala de parto. Fue abrupto y aterrador. Lo primero que noté fue el olor, un aire pesado y estéril mezclado con el olor acre del miedo y el dolor. Mis ojos se abrieron lentamente y la luz brillante de la habitación me hizo parpadear repetidamente hasta que pude ver con claridad. Estaba en una sala amplia, rodeada de otras mujeres, todas con vientres hinchados y rostros marcados por el terror y la desesperación. El sonido de gemidos y llantos llenaba el aire, creando una cacofonía de sufrimiento que me hizo estremecer. Traté de moverme, pero mi cuerpo estaba débil y adolorido.
Las correas que me sujetaban eran menos restrictivas que antes, pero aún lo suficientemente firmes como para mantenerme inmovilizada. Miré alrededor, buscando alguna señal de esperanza, pero todo lo que vi fueron rostros pálidos y ojos desorbitados, reflejos de mi propio horror. Los extraterrestres estaban allí, moviéndose entre las camillas con eficiencia fría y calculada. Sus manos largas y delgadas manipulaban equipos médicos alienígenas que zumbaban y brillaban con luces extrañas. Sentí una punzada de pánico cuando uno de ellos se acercó a mí, llevando una bandeja con instrumentos que no pude identificar. El dolor en mi vientre era intenso, una presión constante que aumentaba con cada segundo. Sabía que el momento estaba cerca, pero la realidad de lo que estaba a punto de suceder era demasiado para asimilar. Las contracciones comenzaron, cada una más fuerte y dolorosa que la anterior. Grité, el sonido mezclándose con los gemidos de las otras mujeres, creando un coro de agonía que llenaba la sala. «Resiste», dijo la voz en mi mente, fría y sin emoción. «Tu hijo está destinado a grandes cosas». Las contracciones alcanzaron un punto culminante, y mi cuerpo se vio envuelto en una ola de dolor indescriptible. Sentí cómo el ser dentro de mí se movía, luchando por salir. Los extraterrestres estaban atentos, observando cada detalle con una concentración inquietante. Uno de ellos, el que llevaba el traje blanco beige, se acercó aún más, sus ojos negros fijos en mi rostro. El nacimiento fue una mezcla de agonía y horror. Sentí como algo rompía dentro de mí, y el dolor alcanzó un nivel que pensé que no podría soportar. Mi visión se nubló por las lágrimas y el sudor, y el sonido de mi propio grito resonó en mis oídos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí un alivio repentino cuando el ser salió de mi cuerpo. Miré hacia abajo y lo vi. Era una criatura pequeña, una mezcla grotesca de rasgos humanos y alienígenas. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una inteligencia inquietante. Emitió un llanto agudo y extraño, un sonido que hizo que mi sangre se helara. El extraterrestre con la máscara grotesca tomó al recién nacido y lo sostuvo en sus manos, examinándolo con atención. Vi cómo el bebé movía sus pequeños brazos, sus ojos recorriendo la sala con una curiosidad antinatural. Era una visión que nunca podría olvidar, una abominación que había surgido de mi propio cuerpo. La última cosa que recuerdo antes de desmayarme fue la sensación de agotamiento absoluto y el rostro del extraterrestre acercándose, sus ojos negros fijos en los míos. Sentí una mano fría tocando mi frente y una ola de sueño profundo me envolvió. Desperté sintiendo el frío de la madrugada en mi piel y el roce áspero de matorrales y ramas. Abrí los ojos con esfuerzo, parpadeando contra la luz tenue del amanecer. Me encontraba en el borde de una carretera desierta, mi cuerpo enredado en una maraña de arbustos y maleza. Cada músculo me dolía y sentía un peso abrumador de agotamiento que me impedía moverme con rapidez. Me incorporé lentamente, temblando de frío y miedo. Mi mente estaba desorientada, tratando de hacer sentido de lo que había pasado. Los recuerdos de la sala de parto, del dolor y el horror, eran borrosos, como si hubieran ocurrido en otra vida. Me levanté con dificultad, mis piernas temblorosas apenas sosteniéndome. Miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía, sin señales de vida humana. El silencio era inquietante, solo roto por el susurro del viento a través de los árboles y el canto distante de los pájaros. Me sentí completamente sola y vulnerable, sin idea de dónde estaba o cómo había llegado allí. El sonido de un motor acercándose
me sacó de mis pensamientos. Vi un automóvil que se acercaba lentamente por la carretera. Con el corazón latiendo con fuerza, levanté una mano, haciendo señas desesperadas para llamar la atención del conductor. El automóvil se detuvo a pocos metros de mí, y un hombre de mediana edad salió con una expresión de preocupación en su rostro. «Dios mío, ¿estás bien?», exclamó mientras se acercaba a mí. «Por favor, ayúdeme», susurré, mi voz apenas audible por el dolor y la debilidad. El hombre me tomó del brazo con cuidado y me ayudó a salir de los arbustos. «Vamos, te llevaré al hospital. Pareces estar en muy mal estado». Me metí en el automóvil, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía otra opción. Mis fuerzas estaban al límite y necesitaba ayuda desesperadamente. El trayecto al hospital fue un borrón de sensaciones, el dolor y la fatiga nublando mi percepción. Al llegar al hospital, todo se movió rápidamente. Me llevaron en una camilla, los médicos y enfermeras trabajando con rapidez y eficiencia. Me inyectaron fluidos intravenosos y comenzaron a hacerme preguntas, pero mis respuestas eran incoherentes, fragmentadas por la confusión y el trauma. Eventualmente, la oscuridad me envolvió de nuevo mientras caía en un sueño profundo y sin sueños. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital con máquinas y monitores a mi alrededor. Me sentía ligeramente mejor, aunque el dolor persistía. Una enfermera se acercó y me sonrió con amabilidad. «Hola, ¿cómo te sientes?», preguntó. Confundida, respondí con voz ronca. «¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado?». «Estás en el Hospital General de Alberta», dijo. «Te encontramos en un estado muy crítico. Has estado desaparecida durante 5 años según la policía. Están intentando contactar con tus familiares». Sus palabras me golpearon como un mazazo. «¿5 años?», repetí, atónita. «No puede ser». «Es la verdad», dijo suavemente. «Y hay algo más que necesitas saber. Durante ese tiempo, has dado a luz varias veces. Los médicos han encontrado evidencia de al menos entre 25 y 30 partos». La realidad de lo que decía era demasiado para procesar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras el horror de mi situación se hacía evidente. Me habían usado como una incubadora, una máquina de reproducción para sus horribles experimentos. La desesperación y la tristeza me envolvieron y sollocé incontrolablemente. La enfermera me dejó sola para procesar la información. Mientras yacía allí, mi mente intentaba hacer sentido de todo. Fui internada en un sanatorio mental debido a traumas psicológicos profundos. Cada día era una lucha para mantener la cordura mientras los médicos y terapeutas intentaban ayudarme a recuperar algo de normalidad. El hospital se convirtió en mi refugio y mi prisión. Los médicos me sometieron a innumerables pruebas para evaluar el daño físico y mental que había sufrido. Me diagnosticaron con trastorno de estrés postraumático severo, algo que no sorprendió a nadie considerando lo que había vivido. Las noches eran las peores. Los recuerdos de los procedimientos, el dolor y la desesperación me mantenían despierta, y cuando finalmente lograba dormir, las pesadillas me acosaban sin piedad. Un día, una trabajadora social llamada Laura vino a visitarme. Era una mujer amable, con una voz suave y reconfortante. Se sentó a mi lado y me escuchó con paciencia mientras le contaba fragmentos de mi historia. No me juzgó ni me miró con incredulidad, solo con una profunda compasión. «Camille», dijo suavemente, «creo que escribir tu historia podría ayudarte a procesar todo lo que has vivido. Puede ser una forma de encontrar algo de paz y de compartir tu verdad con el mundo».
La idea resonó en mí. Había estado guardando todo dentro, luchando por entenderlo por mi cuenta, pero tal vez compartirlo podría aliviar algo del peso que llevaba. Laura me trajo un cuaderno y un bolígrafo y comencé a escribir. Mi historia no es solo un testimonio de horror y desesperación, es una advertencia. Lo que viví no puede ser ignorado, no debe ser relegado a los rincones oscuros de la mente humana. Los extraterrestres que me capturaron tienen planes para la humanidad, y esos planes son más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Después de meses de recuperación y escritura, decidí que era hora de hacer pública mi experiencia. Las autoridades, los científicos y el público en general necesitaban saber la verdad. No era solo por mi propio bienestar mental, sino por la supervivencia de nuestra especie. A todos los que leen esto, por favor, tomen mi historia en serio. No es solo una advertencia, es un llamado a proteger nuestra existencia. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. Juntos podemos sobrevivir.